Y solo para efectos de comparar las 8:04 de la mañana, en la capital colombiana, en la ciudad de Bogotá, se encuentran en el fragor de lo que será la campaña para elegir alcalde bogotano. Y no obstante que Bogotá aparece como una urbe que no progresa, en competitividad las cosas van hiper bien. Ya les explico por qué. Es bueno traer a consideración también aspectos y escenarios de los vecinos para ver cómo están manejando determinadas situaciones. Por ejemplo, en el tema vial, el señor candidato Rafael Pardo, que es el competidor del más seguro, casi ya elegido el arquitecto es el que ya fue alcalde, Petro, ¿no? El de pelo blanco, a ver si me ayudan a recordar. Todo el mundo debe estar recordando este momento. Bueno, el señor Rafael Pardo dice, hay que construir vías por concesión. Hay que construir vías y vamos a construir vías por concesión y con peajes urbanos. Estamos convencidos que la política de movilidad de Bogotá no debe seguir basándose en medidas restrictivas como el pico y placa actual. ¿Cómo será? Pues es un tema que no lo entiendo. Estudiaremos las medidas en detalle y avanzaremos en acciones para mejorar la movilidad en Bogotá. La ciudad se colapsa en las horas pico, pero es que es como lo que han experimentado nuestros paisanos y compatriotas que viajaron este fin de semana hasta las ciudades de Ipiales y Pasto. 2 horas creo que dicen que hacen entre Tulcán y Ipiales. Eso es increíble, ¿no? Ahí sí se movían por centímetros, porque no queda otra forma de suponer. Bueno, pero lo de Colombia que me parece, me gustó mucho personalmente, es la carrera de las regiones. Han inventado un escalafón que lo inauguran este año 2015. Atiéndame, por favor. El escalafón consiste en medir la competitividad regional y se han valido de la CEPAL. Los contrastes que cada departamento arroja. Me explico mejor. En la carrera de las regiones, como que aquí hiciéramos un concurso entre las provincias. En el caso colombiano, la provincia de Pichincha es la ganadora. En el caso colombiano, digo, el municipio bogotano es el ganador en los últimos años, y en segundo lugar se encuentran el Valle, el departamento de Tolima, que casi están estancados. Para construir un mecanismo que se llama ICD, la CEPAL analiza varios factores que inciden e incentivan la competitividad, entre ellos la fortaleza de las economías, la calidad y cantidad de las obras, la calidad y cantidad de obras de infraestructura. Le ponen también si tiene acceso a puertos, si tiene aeropuertos competitivos, el capital humano, los esfuerzos y realizaciones en ciencia, tecnología e innovación, la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad. Vea usted, que estos son los indicadores, ¿no?, que le sirven a la CEPAL para medir cómo estamos o cómo están ellos, los colombianos, a nivel de sus respectivos departamentos, léase, de sus respectivas provincias. Entonces, miren ustedes la cantidad de departamentos que tiene Colombia. Estamos hablando de la triunfadora con 98,2. Cundinamarca, Bogotá. De ahí sigue Antioquia, Caldas, Santander,
Risaralda, Valle del Cauca, Atlántico, Quindío, Boyacá, Meta, Bolívar, Tolima, Santander, Huila, San Andrés, Casanares, César, Magdalena, Nariño, está entre las últimas Nariño, Cauca, no obstante los bonos que debe haber ganado en esta última temporalidad de tanta demanda de productos que han llevado los ecuatorianos o hemos llevado los ecuatorianos. Usted se ha ido, compañero, por eso tengo que incluir en el plural a la radio también. No, es una broma. Ni hemos pisado ni piales, peor pasto. ¿Salvo usted, compañero? Nada que ver. Caquetá, La Guajira. ¿Quién está al último? Primera vez que oigo el nombre de este departamento de Guainía, de Baupés. Esto tiene que ser en Amazonía. De Guaviare sí he escuchado, de Chocosi, el Putumayo también está caído, Amazonas, Arauca, la parte más bien selvática es obvio que está caído. Pero ¿qué se gana con esto? Escalafón 2015, este cartograma o diagrama enriquecido con los datos obtenidos en el estudio muestra la distribución geográfica de la competitividad. Imagínense, muestra la distribución geográfica de la competitividad. Esto es gobernar, por ejemplo. A mí me encantan estas cosas, ¿no? Porque incluso gestar competencia entre las provincias, que bien nos harían, el área de no está cada uno, los guayaquileños, nosotros somos los que más vendemos al exterior, nosotros somos los que mantenemos económicamente a la República. Ustedes solamente cobran los impuestos, dicen a los quiteños, y son centralistas, no reparten nada. El área de los departamentos es proporcional al puntaje que obtienen en el escalafón. Así los más gordos son los más competitivos. Así es que sonría, gordito. El área de los departamentos es proporcional. Sonría, gordito, le decimos al colectivo que, por ejemplo, vive en Quindío, vive en Santander, vive en... ¿Qué otro está gordito? Gordito, pero no solamente en situación geográfica, ¿cierto? En territorio, quiero decir, sino gordito en los índices de competitividad departamental que ha logrado levantar esta carrera de regiones, que me parece una gran idea, la carrera de las provincias. Pero cuando ejercitaríamos un gobierno alhaja, pues no, en donde podamos competir con ideas, etcétera, etcétera. Y peor en estos tiempos, ya está con nosotros, señoras y señores, el señor, por aquí, gracias Mauricio, Mauricio Dávalos está con nosotros y hace, no ha de ser media hora, pero sí unos buenos 15 minutos, nos está acompañando también en Lima, Perú, Ramiro Crespo. Muy buenos días, Ramiro, a ver cómo nos escuchamos desde la capital ecuatoriana hasta la capital del Perú. Adelante, Ramiro. Muy buenos días, Gonzalo, un saludo a la audiencia, un saludo por supuesto a Mauricio, es un gusto escucharles. Te comento, Ramiro, que están con nosotros nuestros invitados, el señor economista Fernando Mosquera y el señor economista don Mauricio Dávalos. Te vamos a escuchar muy atentamente lo que quieras llevar a conocimiento de nuestras autoridades nacionales, provinciales, de los centros universitarios, de las cámaras de la producción, ¿de quién más? Bueno, de toda la gente, de toda la sociedad ecuatoriana que quiere establecer qué se produjo, qué se resolvió y a qué tenemos que atenernos después de esta gran reunión con 188 países que forman parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Uno de los temas que captó la atención mundial fue el cambio climático. Qué bueno.
y los esfuerzos que se van a hacer para enfrentar a este flagelo. En ese contexto, unos 15.000 millones de dólares suplementarios anuales fueron comprometidos por bancos de desarrollo para integrar un fondo que aspira a llegar a unos 100.000 millones de dólares contra el cambio climático. Bueno, no sé si esté pronunciando adecuadamente, más que pronunciando, concibiendo adecuadamente, dice 100.000 millones contra el cambio climático. Yo creo que estoy bien, estoy coherente con la lucha que hay que emprender. Y esta cantidad y otras contribuciones estatales que aún no han sido contabilizadas van a sumarse a los 62.000 millones al año ya asignados por la comunidad internacional. ¿Cuál fue el grado de preocupación sobre el cambio climático en Lima? Le saludamos con esta pregunta. Te saludamos, Ramiro. Adelante. Muy buenos días. También saludos a Fernando Mosquera. Obviamente el cambio climático es algo imposible ignorar, especialmente ahora que se viene un niño muy fuerte aparentemente y probablemente va a estar exacerbado en su virulencia por el cambio climático. Obviamente es algo muy importante y básicamente que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo hayan tratado como una parte muy importante de sus agendas, quiere decir que ya el mundo no lo puede ignorar. Así Entonces, quienes, por ejemplo, especialmente de ciertos grupos de la derecha americana, dicen que el cambio climático realmente no existe y es una cuestión cíclica, creo que ya están son totalmente irrelevantes, por lo menos para el mundo. También para Estados Unidos, gracias al liderazgo en este sentido, por ejemplo, del presidente Obama. Sí. Se enfatizó mucho el tema del cambio climático, se enfatizó mucho el tema también de la juventud, el emprendimiento. Pero una preocupación fundamental en Lima ha sido que la desaceleración que se viene en las economías de los países emergentes o que estamos ya viviendo es muy importante, porque es muy la incertidumbre que hay es cuán largo va a ser esta desaceleración que viene de estos problemas en el sector externo, causado por un lado por la desaceleración de China, por otro lado por la eminente subida de intereses por parte del Banco Central o Fed de los Estados Unidos y por la salida enorme de capitales de los mercados emergentes a los mercados desarrollados. O sea, nadie dijo la última palabra, Ramiro, en cuanto a señalar la temporalidad recesiva del planeta. Sí, aquí básicamente se cree que en adelante los países que van a crecer ya no es, o sea, antes se crecía con facilidad por el gran boom de las commodities, de las materias primas, especialmente desde el año 2000, que obviamente coincide con el gran crecimiento de China, especialmente en infraestructura, que ahora los países que van a crecer en América Latina son los que hacen las reformas apropiadas, que van a pasar mejor esta crisis, que no se sabe cuán larga va a ser. Puede ser hasta básicamente permanente. Básicamente los países que hicieron lo apropiado durante la época de bonanza, eso están más preparados para soportar un largo periodo en los cuales los precios de las materias primas no van a estar como antes, van a estar relativamente bajos. Por ejemplo, en el caso de México se habla
de reformas del sector laboral, más flexibilidad en el sector petrolero, ingresos, por ejemplo, de empresas privadas, se ha reducido, prácticamente se ha eliminado el monopolio de Pemex, la contratación pública, asegurarse que haya más participación del sector privado y sea más transparente, las reformas educativas, también reducir la informalidad, por ejemplo, se considera una cosa muy importante, y fomentar el primer trabajo que tienen, por ejemplo, una persona, para romper ese círculo que todos hablamos, lo vicioso de que no se dé trabajo a una persona porque no tiene experiencia, y no tiene experiencia porque no tiene trabajo. La reformación, también hay reformas educativas, como calificar a los profesores, reducir el poder de los sindicatos, no porque los sindicatos sean malos, sino porque a veces se le generan, y hay casos en que malos profesores no pueden ser removidos, o los profesores tienen la partida con ellos mismos, y no, la partida no es de la escuela. Y la venden, ¿no? La comercian ellos. Entonces, estas son, por ejemplo, algunas de las reformas. No te olvides, Ramiro, el tema de la evasión, que es un problema, un conflicto internacional ahora sí. La evasión tributaria, o la evasión fiscal, más bien. La evasión fiscal, que mucho tiene que ver, en muchos casos, con la informalidad, que no la busca mucha gente, sino que la informalidad ocurre porque sencillamente la formalidad se vuelve demasiado costosa o problemática, y especialmente para gente que no tiene mucha formación, se encuentra realmente con las dificultades, por ejemplo, de cómo establecer una compañía. En cuanto se resaltó mucho el tema de la Alianza del Pacífico, países como México, como Colombia, como Perú, Chile y Ecuador y Chile, se nos saltan a Ecuador con la mayor naturalidad, lamentablemente. Qué horror. Que están creciendo, ¿no? Todavía están creciendo a pesar de las circunstancias, y que comparten principios macroeconómicos, algo ya que es sentido común aquí, que ya prácticamente no se lo menciona porque se ha vuelto una cosa muy aceptada, es que una administración macroeconómica sólida es fundamental. Sí. Que el Banco Central sea independiente, eso obviamente comparten estos países. Se preocupan también de tener objetivos de inflación, están integrando más financieramente a los 4 mercados, y también están armonizando los temas impositivos para los inversionistas. Y esto hay que tomar en cuenta, es muy importante, porque son países que son muy parecidos en sus exportaciones, pero aún así están buscando mayor integración laboral, mayor profundización de las cadenas de valor. ¿Las cadenas de valor a qué aluden? Las cadenas de valor. De valor, sí, o sea que, por ejemplo, mucho venga de los mismos países, la provisión o la oferta de insumos. Porque hay países como Perú, por ejemplo, que están más conectados, aún así, a pesar de todo lo mencionado, más con China, y muchos países latinoamericanos estamos conectados con China que entre ellos. Inclusive un informe habla de que América Latina es una de las zonas más o menos abiertas en los últimos 25 años con relación al mundo. Están esperando también que en esta Alianza del Pacífico haya países que se vayan especializando, como por ejemplo Chile, que tiene estupendas cadenas de venta al detalle, ¿no?, de minoristas. Colombia se está especializando mucho en seguros, expandiéndose en América Latina. Perú en la banca de inversión, y de ahí son estos países, ya son México y Chile ya son partes de la OECD. Perú está en camino,
Colombia va a aplicar, va a solicitar. Entonces, eso hay que notar en cuanto a estos países, y más que nada hay que notar también, es importante notar que el Ecuador prácticamente se lo saltan, estando en el Pacífico, estando en vecinos como Colombia, como Perú, países cercanos como Chile, está siendo ignorado. En las conversaciones, o en los debates de general, prácticamente ya el Ecuador no se lo toma en cuenta, lo cual es una pena. Sé que estamos dejando de figurar en el radar internacional, no solo de inversionistas, sino también de académicos y de gente que hace política. Y el señor presidente Correa nos dijo todo lo contrario este día sábado. Pero claro, lo hace por estrategia, ¿no? Pero... ¿Escuchaste lo que dijo el sábado? No, estaba concentrado porque las reuniones duraron hasta ayer, ¿no? Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, ayer en una gran conferencia que se llama Jacobson, al final como acto de cierre del Fondo Monetario y de la Secretaría del Fondo Monetario del Banco Mundial, estaba moderando Guillermo Ortiz, el gerente del Banco Central de México, y ahora el chairman de un banco muy importante ahí. Estaba Carmen Reinhardt, que es cubana, creo que es puertorriqueña, americana, una académica de Harvard. Estaba Rodrigo Valdés, el ministro de Finanzas de Chile, y estaba Julio Verne, que ha sido gerente del Banco Central en los últimos 10 años de Perú, y una de las razones de crecimiento y de estabilidad en políticas en el Perú. Y lo interesante es que obviamente estos personajes todos tenían como lengua materna el español, pero la conferencia fue conducida en inglés, y no fue porque obviamente no fue porque, como se podría decir, que sometidos al imperialismo, cosas por el estilo, sino reconociendo una cosa que es muy importante en el mundo, que la lengua del comercio es el inglés. El idioma del comercio, había una cantidad de inversionistas que solo hablaban inglés, y había muchos, por supuesto, que hablaban inglés de otros idiomas, pero lo que llamaba la atención era que era discutido en inglés, y el nivel de fluidez, no solo en los conceptos académicos, sino también en el manejo del idioma de estos 4 académicos y políticos tan importantes. Entonces, se ve que hay también que contribuye a la aceptación de las políticas macroeconómicas, etcétera, como algo normal, ¿no? Las buenas políticas macroeconómicas se ve que también tienen un nivel de educación realmente alto y excelente. El presidente de la República dijo el sábado que estamos bien, que los mecanismos e instrumentos que él ha creado y ha generado su gobierno, incluido el Congreso, pues están muy bien seleccionados, que tenemos muy buenas notas a nivel internacional, y que quienes critican, por ejemplo, el gasto público exagerado, deben decirlo puntualmente de qué se quejan, dónde hay que gastar menos, y que no se queden en generalidades, dijo en el 7 el señor presidente de la República. Porque cuando nos hablan en general, menos gasto público, que digan pues dónde es el menos gasto público. Sueldos y salarios. Entonces despedimos a las 7.000 parvularias que hemos contratado, porque antes no había una parvularia para desarrollo infantil. Que digan, ahí se quedan calladitos, porque eso, menos gasto público, significa menos parques, menos escuelas del milenio, menos centros de desarrollo infantil, menos centros de salud, menos carreteras, menos servicios públicos. Entonces que digan, es bonito hablar en abstracto, no se atreven a concretar las cosas porque saben
¿no?, que eso no lo aceptará el pueblo ecuatoriano. Saben que la revolución lo ha hecho muy bien, saben que no están buscando el bien común, sino guardar sus privilegios, sus beneficios, etcétera. Porque cuando era salvataje bancario, ahí sí no importaba el gasto público, ¿no? Cuando era sucretización, ahí no importaba el gasto público. Cuando es servicios, cuando son servicios para el pueblo ecuatoriano y bebés, unidades del milenio, ahí sí demasiado gasto público. Exa-FM. Lo grave para el país, y ya lo vamos a comentar con los economistas, Ramiro, es que el señor presidente como que no quiere dar está mal. No se puede decir pues está medianamente mal ni cosa por el estilo. Está mal, el modelo le caminó mal por algunas circunstancias que no son culpa de él, algunas, pero la mayor parte es su pasión, es decir, es su obsesión por hacer que el programa económico, el modelo económico que él potencialmente inventó, o el socialismo del siglo XXI, los asesores cubanos, venezolanos, eso hay que practicarse, porque eso es de valientes. Entonces, estamos viendo las consecuencias, no puede haber otras consecuencias que la ciudadanía no puede admitir. Este fin de semana, por ejemplo, cualquier cantidad de ecuatorianos comprándole a Colombia productos de primera necesidad en virtud de que los precios en el Ecuador y como es un poco de especulación también aquí, o dicen que la situación, ya lo dirán ustedes, es más bien obedece a una inflación de precios generada por causas económicas. El señor presidente dice lo de siempre, denme una moneda propia y yo estaré arreglando la situación. Bueno, ha habido también un impacto para Lima, esto es bueno que escuche Quito y el señor alcalde, no porque le vamos a culpar de nada, pero la reunión anual del Banco Mundial y el FMI ha traído beneficios económicos al sector turismo. Por ejemplo, gracias a este evento se han tomado unas 10.000 habitaciones, 10.000 habitaciones en hoteles de 5, de 4 y de 3 estrellas en Lima. Esto lo ha referido Carlos Canales, presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima. Entonces, hay una ocupación promedio en hoteles de 5 y de 4 estrellas del 100% y de casi el 90% entre los de 3 estrellas. No vamos a preguntar a Ramiro cuántas estrellas escogió en este viaje. No obstante, interesante esto, 50 millones le deja a la ciudad, 50 millones de dólares quedan en Lima en contratación de habitaciones de hoteles, que representa casi el 50% del gasto promedio de todos los visitantes. Son datos curiosos, digamos, de la reunión. Y algo como, para finalizar, Ramiro, te van a formular una pregunta a cada uno de los economistas, colegas tuyos que están en el programa. Comenzamos por Mauricio Dávalos, si es tan amable. Mauricio. ¿Qué tal, Ramiro? Qué gusto el saludarte. Y perdón a todos de la audiencia por mi ronquera. Todos andamos. He estado con una bronquita bastante fuerte. Mira, ahorita algo que se ve claramente y que se ha visto en los reportes económicos que se han considerado en las reuniones estas del Fondo y del Banco, ha sido las discrepancias que se esperan en el crecimiento, por lo menos de dos grupos claramente diferenciados en América Latina. Por un lado, aquellos que van a crecer, que coincidencialmente son precisamente los países de los que tú mencionabas, México, Colombia, Perú, Chile. Y por otro, los que van a decrecer, que son precisamente el caso de Venezuela, Ecuador, Argentina, es posible que decrezca, pero y Brasil. ¿Qué podrías comentar respecto de estas diferencias tan profundas que se han visto
en las expectativas sobre estos dos grupos de países claramente diferenciados. Adelante, Lima. Sí, eso es algo que importante notar. El promedio de crecimiento en general, América Latina va a crecer un poco menos del 1%, pero Colombia, por ejemplo, va a crecer más del 3% y Perú algo semejante. El promedio baja por el decrecimiento de Brasil, de Venezuela, de Ecuador. Entonces lo que se ve es que los países que implementaron otro tipo de políticas están todavía, y más reformas estructurales, están todavía creciendo, mientras que los países que no hicieron las reformas que debían haber hecho o adoptaron las políticas equivocadas en la época de la bonanza de las materias primas, están decreciendo. Alguien inclusive mencionó, uno de los moderadores mencionó la fábula de la cigarra y la hormiga, que en el verano la cigarra bailaba y la hormiga trabajaba. Llegó el invierno y la hormiga tenía presupuesto donde cómo vivir, cómo sobrevivir, mientras la cigarra le pedía que por favor le ayude. Entonces, y el caso de Colombia hay que notarlo por las semejanzas con el Ecuador, en el sentido de que el 50% de las exportaciones de Colombia son el petróleo. Entonces, eso es importante. Ahora hay que mencionar, hablando de Ecuador, que aunque el Ecuador no participó en los forums, que generalmente no lo ha hecho en los últimos años, sí recibió a muchos bancos de inversión que pidieron reuniones con las autoridades, y las autoridades estuvieron dispuestas y atentas a recibirles, lo cual es bueno. Pero en definitiva, mencionando lo que dice Mauricio, es los países que manejaron la economía con principios macroeconómicos sólidos, que con bastante comercio exterior, que se unieron a mercados regionales, etcétera, son los países que ahora atrajeron la inversión extranjera, siguieron al pie de la letra prácticamente las recetas para atraer inversión extranjera, son los que en este momento están creciendo todavía, a pesar de que crecen menos. Dejemos en claro también que reunidos en el marco de estas asambleas, tanto del Fondo como del Banco Mundial, los ministros de Chile, México y Perú han celebrado la firma del acuerdo con la confianza de que en breve Colombia inicie también un proceso para adherirse al TPP. Esperamos que Colombia se nos pueda unir, dijeron, con lo cual estarían ya los cuatro en el TPP, economista. Así es, eso es lo que pasa. Sé que aparte de la alianza del país del Pacífico, esta integración fuerte entre estos cuatro países, se están integrando también a la alianza, al TPP, a la Alianza del Pacífico, lo cual es muy importante. Yo creo que en el Ecuador tenemos que, aunque el tren se está yendo, ya se fue de la estación, tenemos que hacer un esfuerzo para ver si corremos detrás del tren y nos unimos a este tipo de alianzas, porque para comenzar hacen es expandir los mercados. Y yo creo que cualquier cambio de la matriz productiva es mucho más conveniente y tiene más probabilidades de éxito si el mercado es más grande, no si el mercado es más chico. A ver, la última molestia para Lima.
Fernando Mosquera, señor economista, ¿qué es lo que más aspirará usted de la reunión de tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional? Ramiro, en sede latinoamericana, ¿no? Gracias, Gonzalo. Ramiro, un saludo a la distancia. Qué gusto por este medio comunicarme, también a los oyentes, obviamente, y a los presentes en este panel de temas tan importantes en el momento para el país. Ramiro, a mí me gustaría consultarte sobre la intervención y sobre la exposición de Christine Lagarde, la representante del Fondo Monetario Internacional, que asumía que hay un fondo, valga la redundancia, de más de 100,000 millones de dólares para los países, especialmente se supone a los que no acumularon fondos para momentos complicados. Sí. Tal es el caso de Bolivia, que nos ha dado una lección respecto a la prudencia del manejo macroeconómico. Entonces, sobre la posibilidad, tú sabes, Ramiro, que es probable que el Ecuador consiga una cantidad importante de recursos para saldar este año tan complicado, sobre este criterio de la principal del Fondo Monetario. No, yo creo que lo que está enfatizando es que la crisis se la ve bastante como una crisis seria, como no una cuestión que solo requiere medidas de reajuste, ¿no? Temporal, sino más bien cambios estructurales, que pasó una combinación en el mundo, una combinación extraordinaria de unas tasas bajísimas de interés, históricamente bajas, por ejemplo en los Estados Unidos, y de un crecimiento enorme de China, históricamente alto, y de una demanda asimismo histórica de materias primas y precios de las materias primas increíblemente altos y atípicos. Entonces, que eso es difícil que vuelva a repetirse, y no estamos ante un cambio temporal, que luego vamos a regresar a una normalidad que es con precios altos, sino que más bien la nueva norma son los precios más bajos del petróleo, de las materias primas, tasas de interés más grandes y por lo menos por un tiempo menos interés en invertir en mercados emergentes, porque los mercados desarrollados se vuelven, con tasas de interés más altas, se vuelven más, y con mayor seguridad, se vuelven más atractivos. Yo creo que es importante resaltar también lo que dice Gonzalo, que realmente la organización Lima se ha lucido. Es la primera vez, creo que en 49 años, que se hace en América Latina una reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Se han hecho asambleas generales del Banco Interamericano de Desarrollo, pero que no son tan grandes como las del Banco Mundial y del Fondo Monetario, y realmente ha sido espectacular la organización. Desde el momento que uno llega ha habido estupenda atención, el centro de convenciones magnífico, la ciudad ha mejorado mucho, está cada vez más bonita, está recuperando su esplendor de antaño. Se les dio 2 días de feriado Lima, porque precisamente el tráfico es un problema serio acá, y entonces también no hubo mucho tráfico, lo cual facilitó el transporte de todos los delegados, que la mayoría de los casos estábamos con una escolta de una moto delante y un patrullero atrás. Eso facilitaba aún más la movilización, y una actitud de la población muy amigable, muy contenta de tener a personas visitando con motivo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Eso es preparación, eso es motivación y preparación, economista. Sí,
Sí, y también hablaba, una de las cosas que hablaba de política, a uno le podía gustar un candidato, a otro, pero básicamente todos decían que los tres candidatos que se ven, que es la Keiko Fujimori, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, más o menos implementarían el mismo tipo de políticas, lo cual le daría al Perú muchísima continuidad. Tú vienes con una expectativa positiva, vienes muy abierto, muy amplio, con perspectiva de lo que va a ocurrir en la región y en el mundo. ¿Qué tipo de modelo crees que debería imponerse en esta época de sequía, de contracción, de indefinición, de indecisión? ¿Perseverar en el modelo actual del señor presidente o tiene que él mismo cambiar en lo que le resta del periodo para que complemente sus ilusiones, que solamente ahora son de orden declamativo? Una cosa importante, que una de las económicas más importantes que estuvo aquí, Carmen Reinhardt de Harvard, dijo es que la transparencia en las cuentas fiscales y del Banco Central en épocas de bonanza es muy importante para evitar que haya sorpresas o que la gente tema sorpresas en época de crisis. Yo creo que esa es una recomendación que nosotros debemos seguir haciendo transparente en lo más posible, que no, en lo posible, en todo, las cuentas fiscales del Banco Central, del endeudamiento externo, los contratos de endeudamiento externo, etcétera. Yo creo que eso es una recomendación muy importante. Y por otro lado, yo creo que también alguien mencionó acá, uno de los conferencistas, que Argentina había adquirido una relativa estabilidad en los últimos años de la señora Kirchner, o meses, cuando la señora anunció que no se reelegía o no iba a intentar reelegirse, lo cual ya dio estabilidad a Argentina solo por el hecho de que ya se sabía que ella no iba a estar. Yo creo que es un dato muy importante así es. Tomar en cuenta eso, yo creo que lo que se debería hacer, y como lo he dicho algunas veces en la radio, es que yo creo que el presidente debería archivar las enmiendas y debería, por supuesto, archivar su intento de reelección, porque lo que nosotros necesitamos son normas claras, estabilidad jurídica, no el permanente cambio de las reglas de juego. Ya conversaremos más adelante sobre la visión que en otros temas lograron insertarse en el desarrollo de esta reunión. Finalmente, muchas gracias, Ramiro, a nombre de Fernando, de Mauricio, de todo el público radio oyente de la cadena Democracia. Muchas gracias y feliz retorno. Aquí te esperamos. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Ok. Pasemos directo a esto, que me parece lo más importante de este fin de semana. En el diario El Comercio, Natalie Celi, ministra coordinadora de la producción, ha declarado, Mauricio y Fernando, que si no tenemos ahorros, es necesario conseguir liquidez. Esto sí lo conocíamos, el tema es cómo conseguimos liquidez, porque no supimos ahorrar. ¿Cómo conseguimos liquidez? Ya no hablemos de que no supimos ahorrar y de que eso fue un error garrafal en mi opinión, no, después del boom. Había que guardar por lo menos una reserva. El señor presidente en su conciencia dirá, sí, ahí me las jalé. Pero bueno, él tiene también sus argumentos que defienden su gasto total. Ahora, Natalie Celi dice, busquemos conseguirla y liquidez. ¿Cuánto se puede obtener en liquidez? Le pregunta el diario El Comercio, concretamente el periodista Sosa.
editor económico del periódico. El endeudamiento externo del sector privado alcanza los 6.000 millones de dólares. Si podemos aumentar un 20% en los próximos 3 años de estos 6.000 millones de dólares, deberíamos estar contentos, dicen. No sé qué les parezca a ustedes. El problema es un poquito mayor. El Ecuador necesita 20.000 millones de dólares. ¿Para qué nomás? Para reponer lo que no pudo invertir en el año 2015 y lo que necesita para invertir en el 2016. Lo cual es muy complicado conseguir, especialmente por el incremento del riesgo país. Estamos bordeando los 1.400 puntos, es decir, tendríamos que pagar una tasa que supere el 14% a nivel internacional, lo cual es imposible. La posibilidad de conseguir un crédito a largo plazo y con tasas de interés adecuadas es el Fondo Monetario Internacional, que como todos sabemos, cuando se tuvo que retirar de aquí del país, no lo hizo en los mejores términos por discrepancias que existieron respecto a la política de ajuste que tenía este organismo. La posibilidad de aceitar de liquidez a la economía es un problema grave, porque la liquidez en economía se alimenta mediante las exportaciones y especialmente que esos créditos externos que últimamente hemos conseguido, alrededor de 5.200 millones de dólares, lograron que la balanza sea positiva en 700 millones de dólares, más o menos, pero que es la mitad de lo que fue en positivo para el mismo periodo del primer semestre del año 2014, lo cual vemos que se está secando. ¿Pero por qué se seca esa liquidez? Por la precaución que tiene el inversionista de que probablemente muchos de esos recursos que podían estar en el sistema financiero podrían ser parte de la ley de herencias o la ley de plusvalía. Y eso ha generado, por ejemplo, en el sector de la construcción, un retroceso y posiblemente este año un decrecimiento del 1.3%, lo cual es mucho más desempleo de gente que está ligada a la construcción y especialmente con la venida no solamente de estas dos leyes de herencia y plusvalía, sino adicionalmente la aprobación de 2 nuevos impuestos, como sería el impuesto cuando un predio pasa de una calificación a otra en los distritos donde están los municipios, o si no, la contribución y mejoras que cobraría el gobierno, al igual que los municipios, que son 2 impuestos más, lo cual va en dirección contraria de lo que se debe hacer cuando estamos en problemas económicos. ¿Y por qué lo están haciendo? Por necesidad fiscal, por tapar ese hueco de 10.000 millones de dólares que se produjo en el presupuesto del 2015 y que de manera audaz por parte del Ejecutivo y irresponsable por parte del Legislativo se aprobó un presupuesto con semejante brecha fiscal. Claro que no se suponía que el precio del barril de petróleo se iba a derrumbar a los niveles que llegó, porque incluso los mercados internacionales, los mercados no hay una buena información de perspectiva de este tipo de elementos tan importantísimos en el monitoreo de una economía, en el cálculo de una economía, porque que no sepa lo que va a ocurrir con el petróleo cuando ya se oían a voces de que la cosa iba mal y que apenas se necesitaba un gesto de parte de los árabes como para que se descomponga la situación. Mire, ¿estaba Gonzalo, anticipado o no anticipado este futuro? Justamente, no es que nosotros nomás nos equivocamos. El presupuesto hecho en Venezuela fue a $60 el barril. ¿Por qué? Porque los mercados de futuros determinaban que para septiembre y octubre de este año ese iba a ser el nivel. Pero la entrada de Irán a la producción mundial deprimió mucho más el precio, e incluso estos mercados que son manejados por técnicos que llevan en sus cuentas más de 140 variables para determinar el precio del petróleo y no pudieron anticipar. Es decir, que no es una mala información que se tuvo. Lo que sí debió hacerse de manera mucho más valiente, enfrentar un precio que se sabía que podía tener el precio del barril, que era de $60, pero no de 80, como fue aprobado el presupuesto.
Entonces, ahí está la irresponsabilidad cuando se sabía que el promedio podría ser de 40 y que todavía se deprimió más. Al hacer un presupuesto uno tiene que ser muy pesimista en hacer. Y eso nos va a suceder en el año 2016. Hay que hacer un presupuesto con un barril de petróleo más o menos de ese precio de $40, de lo cual restaría incrementar dineros del sector público a la economía en más o menos $10,000 millones. Entonces son 4 factores los que están afectando la liquidez de la economía ecuatoriana. La menor demanda de consumo de bienes importados por parte de China, la depreciación del precio del dólar, valga la redundancia, la sobrevaloración, porque si no, no se recupera los Estados Unidos, donde está otra importante dama también ahí, Jenny Yellen, en el Fondo Monetario Internacional, en el FARC, perdón, la FED, en el Fondo de la Reserva Federal, y finalmente la falta de que el gobierno invierte esos recursos en la economía porque no los tiene. Entonces, este tema no es simplemente técnicamente una recesión de 2 trimestres, posiblemente nos va a acompañar un buen tiempo este grave problema. Sin perjuicio de que también nos haga el favor de analizar la circunstancia del 2016, la señora Celi ha mencionado lo siguiente, economista Mauricio Dávalos. Hay una nueva realidad, ha dicho. Hay una nueva realidad y todos debemos ajustarnos a ella. Sí se presta a una doble interpretación, ¿verdad? Realismo, pragmatismo en el un lado, pero también, ¿y cómo vamos a poder salir en términos de crecimiento o de decrecimiento? Con tal que el decrecimiento no arribe a unos 3 puntos menos, estaríamos con... Ahorita mismo en el cálculo último estamos ya con porcentajes de una mitad de unidad, pero en negativo. Y eso tiene costos, pues, ¿no? ¿Qué le parece a usted, Mauricio? Gonzalo, a mí me parece que está comenzando a entenderse la situación del Ecuador, pero que no se quiere, en primer lugar, aceptar de una manera objetiva qué rol tiene dentro de la situación creada las políticas que ha tenido el gobierno y qué rol tienen también variables que están fuera de control del gobierno. Es un hecho el que se nos ha apreciado el dólar, y sobre todo en el caso nuestro, lo grave es que debido a diferentes circunstancias, especialmente de costos, de inflación diferencial con los Estados Unidos y con el resto de países, nuestro dólar, el tipo de cambio real efectivo, verdaderamente se ha descoyuntado y está acercándose ya al nivel que tuvo en el año 2003, especialmente con los vecinos. Este es un factor que, en primer lugar, no tenía control el gobierno. Sin embargo, sí sabía que tarde o temprano el dólar iba a apreciarse, porque las monedas tienen ciclos. Parte del ciclo es subir, parte del ciclo es bajar. Habíamos tenido un dólar que nos había estado depreciando desde fines del 2003 hasta prácticamente hace un año. Eso nos había permitido a nosotros seguir adelante con nuestras exportaciones, competir en los mercados internacionales. Sin embargo, sabíamos perfectamente, y el presidente lo sabía, que tarde o temprano el dólar iba a apreciarse, y que dentro de la dolarización, esa era la mayor amenaza, pero que solamente podía enfrentarse a esa amenaza con un mejoramiento en la competitividad del Ecuador. Pero en lugar de mejorar la competitividad, las políticas económicas del gobierno han ido exactamente en sentido contrario. ¿De qué forma? Haciendo que la producción ecuatoriana se encarezca. ¿A través de qué?
a través de incrementos tributarios, a través de incrementos absolutamente arbitrarios en costos laborales, muy por encima de la productividad, muy por encima de la inflación, con un incremento brutal en regulaciones, todas las cuales tienen costos y muchas de las cuales no tienen sentido. Adicionalmente, estamos viviendo dentro de una época, que ya mismo va a terminar, en la cual los costos financieros internacionales han sido los más bajos en 2 décadas prácticamente. Mientras tanto, nosotros en el Ecuador tenemos costos financieros relativamente altos. Todo esto y muchas otras cosas más han hecho que el Ecuador se convierta en un país caro para producir. Si a esto usted le pone esta situación del encarecimiento del dólar, que es nuestra moneda, definitivamente puedo decir con absoluta certeza que las exportaciones ecuatorianas, que son la principal fuente que nutre la dolarización, la disponibilidad de dólares en el Ecuador, está condenadas. ¿A qué? Este rato, a terminar, a no poder competir, a que se nos vaya para abajo las exportaciones de una manera sistemática. En este año, las dos... O sea, la balanza de pagos corre riesgos terribles. Naturalmente, la balanza de pagos en este rato, mire, la cuenta corriente, o sea, la balanza de cuenta corriente, que el año pasado terminó con un saldo negativo de 600 millones, este rato solo, según datos del Banco Central, solo el primer trimestre ya acumuló un saldo negativo de 902 millones. Esto es una cosa inmanejable y solamente se podría reparar si es que la cuenta corriente se vería neutralizada con entradas autónomas de capital. ¿Qué quiere decir eso? Autónomas. Fundamentalmente. Particulares. Fundamentalmente, inversión extranjera directa. Pero eso no hay. No con la inversión extranjera... No los 2.500 o 3.000 millones de ninguna manera. Mire, del Fondo Monetario. Lo que se está registrando en lo que va del año es apenas en el primer trimestre 170 millones de dólares, lo cual eventualmente no va a llegar ni siquiera a los 760 millones del año pasado. Entonces, frente a un déficit de cuenta corriente tan monumental como el que se nos está acumulando, va a ser imposible. Solo el crecimiento de las exportaciones podría salvarnos. Pero aquí viene el asunto de cómo es lo que podría hacerse. Porque, ¿y ahí qué plantea usted? Yo lo que planteo es lo siguiente. Si hemos perdido competitividad por el crecimiento de costos tributarios, es hora de que el gobierno y los municipios eliminen ciertos impuestos, fundamentalmente aquellos que se imponen a las empresas y a las personas antes de resultados. ¿Qué quiero decir eso? Yo no estoy diciendo no cobren impuesto a la renta, no cobren el IVA, no cobren ese tipo de impuestos. No. Yo lo que digo es, eliminen el anticipo del impuesto a la renta, porque es absolutamente irracional cargar un impuesto a una empresa por una renta que no la ha percibido. En segundo lugar, elimínese las retenciones del impuesto a la renta por el mismo razonamiento. Personas y empresas que pagan, apenas hacen la venta de algo, presuntamente porque van en eso a hacer una utilidad. Espere el Estado a que le haga la liquidación la empresa, la persona, de lo que fue el año completo y cóbrele ahí su impuesto de una manera absolutamente estricta, pero no tiene derecho, ni sentido jurídico, ni sentido económico,
para cobrar impuestos a la renta anticipados. En tercer lugar, tiene que eliminarse el impuesto a la salida de capitales, especialmente aquel que grava las importaciones, que está simplemente encareciendo la producción. Lo mismo, estas sobretasas arancelarias que se ponen sobre las importaciones de insumos, que gravan también los insumos de la producción. Y la otra cosa, mire, los municipios, igual que es el anticipo a la renta, del impuesto a la renta, cobran sobre activos, o sea, sobre la inversión de las empresas, el 1.5 por mil sobre el capital en giro, y la patente municipal también sobre los activos. O sea, alguien que no invierte, pues no paga. Alguien que invierte, entonces a él se le cae. Esto no puede ser. Los municipios deben cobrar por tasas por servicios prestados. Ese debe ser el fundamentalmente, aparte del impuesto predial. Estas reformas tributarias son imprescindibles que se den, porque de esa manera, ¿qué es lo que va a hacerse? Se va a sacar la mano del capital de trabajo de las empresas que se está sustrayendo en este momento. Se va a gastar en gasto corriente. ¿Y para qué? Para trasladarle al Estado. Estado que es algo interesantísimo ver cómo el crecimiento, mire usted, del total de crecimiento de los ingresos entre el año 2006 hasta el año 2014 en relación con el PIB, hay un crecimiento de los ingresos del 14.76 puntos del PIB. De esos, 3.94, o sea, casi 4, apenas son petroleros. La mayor parte, el 6% de puntos del PIB crece por ingresos no petroleros tributarios. O sea, en un país en el cual se ha estado tratando de crecer, lo único que ha habido es una transferencia de recursos del sector privado al sector público, que no contento con los ingresos extraordinarios del petróleo, también ha sustraído capital de trabajo y de la inversión del sector privado. Y lo peor, en cuanto a gastos, hay un crecimiento del 22.9%, 22.9 puntos del PIB que crecen los gastos entre el 2006 y el 2014. De eso, 11.78 crecen en gastos corrientes y solamente 11.12 en gastos de inversión. Sí, se ha hecho inversión. ¿Cómo no se podía haber hecho inversión si ha habido tanta disponibilidad de dinero? Pero lo que más ha crecido es el gasto corriente. Por eso vemos la cantidad de ministerios, de edificios, de entidades públicas con nombres que uno ni siquiera conocía, edificios que han subido en todas las urbes. ¿Por qué se empecina el presidente en hacer como hongos después de una lluvia? Sí. Pero ¿por qué se empecina el señor presidente en hacer este tipo de obras? Fernando, con eso terminamos. Mire, yo creo que el modelo falló desde el 2008 cuando se tomó medidas anticíclicas por la crisis internacional de los Estados Unidos y posteriormente de Europa. Se vio como única alternativa que el sector público reemplace al sector privado. Como había muchos recursos, esto funcionó. Pero los árboles no crecen hasta el cielo, todo tiene su límite. Y esto no llegó en este momento. Para contestar su pregunta, yo quisiera remitirme a un informe realmente muy preocupante hecho por un director Rodríguez del Merrill Lynch, ahora una de las secciones de banca de inversión del Banco de América, que fue comprado por el Banco de América cuando tenía en decisión comprar o Lehman Brothers o Merrill Lynch, y compró Merrill Lynch. Este señor manifiesta y coincide con lo que dice Mauricio en este momento, que tal sería el problema de falta de liquidez, que hay que tomar acciones urgentes para sostener la dolarización, porque estaría incluso en peligro.
en peligro si es que el asunto se sigue manteniendo en esta forma. Para ponerle un ejemplo, si es que una persona está en una piscina y se está ahogando y quiere salir, si le atamos 2 ladrillos a cada pierna, va a ser muy difícil. Esos son los impuestos que se están pensando, producto del déficit fiscal. Entonces, yo creo que de esta manera se puede ejemplificar que cuando estamos en problemas hay que eliminar impuestos, que posiblemente esto hace que la actividad se reanime y el Estado luego va a cobrar esos impuestos que dejó de recibir. Fernando, muchas gracias. Mauricio, muchas gracias. Señoras y señores, una vez que el miércoles concluyó la consulta prelegislativa sobre la ley de tierras, la Comisión de Soberanía Alimentaria tiene 7 días para elaborar el informe final de los resultados que deberán ser remitidos a la presidencia de la Asamblea para que cierre el proceso y presente los resultados. En el mismo plazo, la Comisión va a incorporar en el informe para segundo debate los disensos, pero también los consensos. Solo los consensos serán incorporados en el articulado. Vamos a contar entonces, señoras y señores, con la grata presencia del presidente de esta comisión, y todo lo que refiere a ley de tierras, a la figura del latifundio, que les vaya muy bien. Estaremos abordando ya mismo, señoras y señores, con el doctor Miguel Carvajal. Esta es Democracia, la noticia libre. Mire este programa desde su dispositivo móvil.